Nunca pensé que una noticia pudiera incomodarme tanto. No fue miedo, no fue sorpresa, fue esa sensación rara de déjà vu, como si algo que ya había leído antes estuviera intentando repetirse delante de mis ojos. Escuché la frase casi por accidente. Un acuerdo amplio, un pacto con varias naciones, una promesa de estabilidad. Y sin saber por qué, mi mente viajó directo a un texto antiguo que muchos consideran irrelevante hoy, el libro de Daniel. Ahí empezó todo, porque hay preguntas que uno evita hacerse, no porque no tenga curiosidad, sino porque sabe que la respuesta puede cambiar la forma en que mira el mundo. Y la pregunta apareció sin pedir permiso. ¿Y si esto ya fue advertido? Vivimos en una era saturada de información, noticias todo el tiempo, conflictos que se encienden y se apagan, acuerdos que nacen con discursos de paz y mueren en silencio. Nada parece definitivo, nada parece estable, y aún así, hay algo que el mundo desea más que nunca: orden, calma, una solución que funcione para todos. Eso es lo peligroso, porque cuando una sociedad está cansada, no discute demasiado las promesas, las acepta. Cuando el caos se vuelve rutina, la estabilidad, aunque sea frágil, se siente como salvación. Y fue ahí cuando recordé que Daniel no escribió para tranquilizar a su generación, escribió para advertir a otra, a la nuestra. No hablo de religión, hablo de patrones, de ciclos que se repiten con nombres distintos, imperios que cambian de rostro, pero no de intención, sistemas que prometen unión, mientras esconden división. Daniel habló de pactos que no nacen del consenso profundo, sino de la necesidad urgente. Y eso me inquietó, porque no estamos viviendo un mundo fuerte, estamos viviendo un mundo agotado. Y un mundo agotado está dispuesto a firmar cualquier cosa con tal de respirar un poco más tranquilo. Ahí es donde las profecías dejan de sonar místicas y empiezan a sonar peligrosamente lógicas. Lo más perturbador no es que exista un pacto. Lo perturbador es que encaja demasiado bien con el clima actual. Lenguaje de cooperación, promesas de paz, múltiples actores involucrados. Todos ganan, en el papel. Daniel escribió que ciertas palabras estarían selladas hasta un tiempo específico. No dijo hasta que pase algo espectacular. Dijo hasta que llegue el contexto correcto. Y cuando entendí eso, dejé de mirar fechas y empecé a mirar condiciones. Y todo empezó a tener sentido. Por eso supe que no podía quedarme en titulares ni en opiniones modernas. Si quería entender lo que estaba ocurriendo ahora, tenía que regresar al origen, al momento en que esa advertencia fue escrita por primera vez. Porque para entender el presente, primero tenía que escuchar a Daniel. Volví al texto de Daniel con otra actitud. Ya no lo leía como alguien buscando señales místicas, sino como alguien analizando un informe antiguo sobre el comportamiento humano. Y fue ahí donde encontré una frase que siempre había pasado por alto, pero que ahora parecía escrita con tinta fresca. Confirmará un pacto con muchos. No dice creará, no dice inventará, dice confirmará. Eso cambia todo, porque confirmar implica algo previo, algo que ya existe, algo que se viene gestando, negociando, preparando en silencio. Daniel no habla de una imposición violenta, sino de un acuerdo aceptado. Un pacto que muchos reciben como una solución necesaria. Y cuando miré el mundo actual con esa lente, sentí un escalofrío. Hoy todo se negocia. La paz se negocia. La estabilidad se negocia. Incluso los principios se negocian. Vivimos en una era donde el consenso es más importante que la verdad, y donde lo urgente suele aplastar a lo correcto. Entonces, cuando aparece una figura, o un grupo, capaz de sentar a muchos en la misma mesa, el mundo no pregunta demasiado. Aplaude. Eso es exactamente lo que Daniel describió. No un villano evidente. No un tirano caricaturesco, sino alguien que entiende el lenguaje del poder moderno, diplomacia, economía, influencia. Alguien que no grita, sino que persuade, que no conquista con ejércitos, sino con acuerdos. Y lo más inquietante es esto: Daniel no presenta ese pacto como algo inmediatamente malo. Al contrario, al principio parece funcionar. Trae calma, reduce tensiones, da la impresión de que, por fin, alguien logró lo que nadie antes había conseguido. Eso es lo que lo hace peligroso, porque cuando una solución funciona, baja la guardia de todos. Y cuando baja la guardia, se acepta lo que antes se habría cuestionado. Daniel entendió algo que seguimos repitiendo hoy. Los grandes cambios no entran por la fuerza, entran por el alivio. Mientras leía, entendí que el problema no era el pacto en sí. El problema era lo que escondía. Daniel habla de un quiebre posterior, de una ruptura en el momento menos esperado, cuando la confianza ya está instalada, cuando muchos ya dependen de ese sistema para sentirse seguros. Y entonces me hice una pregunta incómoda. ¿Estamos viendo hoy acuerdos que prometen estabilidad, pero que dependen de una confianza frágil? Porque los pactos hechos por necesidad suelen romperse por conveniencia. Daniel no escribió esto para asustar. Lo escribió para advertir que no todo lo que suena a paz lo es. Que hay acuerdos que no nacen del cambio interno, sino del cansancio colectivo. Y esos acuerdos siempre tienen fecha de caducidad. Ahí entendí que no bastaba con identificar el pacto. Había que observar el espíritu del tiempo. El tipo de mundo que permitiría que algo así prosperara sin demasiadas preguntas. Y ese mundo se parece demasiado al nuestro. Pero Daniel fue aún más lejos, porque no solo habló del pacto,
sino del tipo de persona y del tipo de sistema que los sostendría. Y eso me llevó al siguiente punto, quizá el más perturbador de todos, el cambio silencioso en la manera de pensar de la gente. Mientras más avanzaba Daniel, más entendía que el problema nunca fue solo un líder, ni un pacto, ni un acuerdo internacional. El verdadero giro estaba en algo mucho más profundo y difícil de detectar, la mentalidad de las personas. Daniel habla de un tiempo donde muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Durante años eso se explicó como viajes y tecnología. Y sí, eso encaja, pero cuando lo leí con calma, entendí que no se refería solo a información, sino a saturación. Nunca en la historia supimos tanto y entendimos tan poco. Tenemos acceso a todo, pero profundidad en nada. Opiniones inmediatas, verdades a medias, titulares que reemplazan pensamiento. Y eso produce exactamente lo que Daniel describió, una generación informada, pero confundida, capaz de reaccionar, pero no de discernir. Y ahí está el peligro, porque cuando la gente deja de buscar verdad y solo busca alivio, cualquier voz que suene segura gana autoridad. No importa si tiene razón, importa si reduce la ansiedad. No importa si es correcta, importa si parece funcionar. Daniel lo vio venir. Por eso habla de engaño inteligente, no burdo, de palabras suaves, de soluciones aceptables, de un sistema que no obliga, convence. Y para que eso ocurra, la sociedad tiene que estar cansada, mentalmente agotada, harta del conflicto, dispuesta a ceder cosas importantes a cambio de calma temporal. Y dime si eso no describe nuestro tiempo. La gente no pide líderes perfectos, pide líderes que hagan algo. No exige coherencia, exige resultados rápidos. Y cuando alguien promete orden en medio del caos, pocos se detienen a preguntar el precio. Daniel entendió que el engaño final no entraría como mentira evidente, sino como verdad incompleta, como narrativa cómoda, como solución urgente, algo que no niega a Dios abiertamente, pero lo vuelve irrelevante. No es persecución directa, es distracción constante, no es prohibición, es sustitución, y eso es más efectivo, porque no necesitas destruir la fe si logras que la gente simplemente no la considere necesaria. No necesitas apagar la luz y llenas la habitación de pantallas. Ahí fue donde sentí el peso del texto. Daniel no estaba describiendo solo gobiernos. Estaba describiendo personas adaptándose, conciencias ajustándose, valores flexibilizándose, todo lentamente, sin alarma, sin ruptura visible. Y eso explica por qué el pacto funciona al principio. Porque encuentra un mundo listo para aceptarlo. Un mundo que ya cambió por dentro antes de cambiar por fuera. Entonces entendí algo incómodo. Las profecías no se cumplen porque alguien las fuerza. Se cumplen porque el entorno las permite. Daniel no señaló fechas, señaló condiciones. Y cuando ves esas condiciones alinearse, no necesitas un calendario para saber que algo se acerca. Pero aún faltaba una pieza clave, la más ignorada, la que casi nadie quiere mencionar. Porque Daniel no solo habló de engaño, pactos y sistemas. También habló de un punto de quiebre, un momento donde todo lo que parecía estable se rompe de golpe. Y eso nos lleva al siguiente tópico, el instante exacto en que el pacto se quiebra y la máscara cae. Daniel fue claro en algo que casi siempre se pasa por alto. El pacto no dura, no es eterno, no es sólido, no es el final feliz que promete. Es temporal, y está diseñado para romperse. Cuando llegué a esa parte del texto, sentí un nudo en el estómago, porque Daniel dice que aquel acuerdo, ese que trae estabilidad, consenso y aparente paz, será quebrantado a la mitad del tiempo. No al principio, no de inmediato, sino cuando la confianza ya esté instalada. Y eso lo cambia todo, porque el mayor peligro no es el pacto en sí, sino la sensación de seguridad que produce. Cuando la gente cree que el problema ya se resolvió, cuando bajan la guardia, cuando se acostumbran a la nueva normalidad, ahí es cuando ocurre el quiebre. Daniel describe ese momento como una revelación abrupta, no necesariamente con explosiones al inicio, sino con decisiones que exponen la verdadera intención. El lenguaje cambia, el tono se endurece, lo que antes era acuerdo, se convierte en imposición, y entonces entiendes que nunca fue un pacto de paz, fue una pausa estratégica. Ese quiebre no solo afecta a gobiernos, afecta a personas, a sistemas completos que se construyeron confiando en una estabilidad que no estaba diseñada para durar. Y cuando se rompe, no hay plan B, porque todo fue apostado a una sola carta. Ahí es cuando Daniel introduce un concepto incómodo, la abominación, no solo como un acto religioso, sino como una señal de arrogancia absoluta. Un punto donde el poder ya no se disfraza de mediador, sino que exige lealtad, ya no negocia, define, y ese es el instante donde muchos despiertan, pero tarde, porque Daniel dice algo que me estremeció. En ese momento, algunos entenderán lo que está pasando, pero no todos podrán reaccionar igual. Algunos estarán preparados, otros estarán atrapados por el sistema que ayudaron a sostener. Y eso me hizo preguntarme algo inevitable. ¿Qué te mantiene firme cuando el sistema que te dio estabilidad se vuelve contra ti? Daniel no presenta ese tiempo como caos inmediato, sino como claridad dolorosa. Se cae la máscara, se revela la intención, se expone la verdad que estuvo escondida detrás de palabras correctas y promesas bien construidas.
Y ahí entendí algo clave. El problema no es que el pacto se rompa. El problema es que la mayoría no imaginó que pudiera romperse. Porque cuando la confianza se deposita en estructuras frágiles, la caída es más violenta. Daniel no escribió esto para generar miedo. Lo escribió para advertir. Para que algunos no sean tomados por sorpresa. Para que quienes lean entiendan que la estabilidad artificial siempre tiene fecha de vencimiento. Pero lo más impactante es esto. Daniel no termina la historia en el colapso. Porque después del quiebre, no viene el vacío. Viene algo completamente distinto. Algo que no depende de pactos, ni de líderes humanos, ni de sistemas inestables. Y eso nos lleva al último tópico, el desenlace que Daniel vio, y que redefine quién realmente tiene el control. Cuando llegué al final de las visiones de Daniel, entendí algo que cambia por completo la forma de leer todo lo anterior. La historia no termina en el colapso del pacto. Daniel no se queda en el miedo, ni en la traición, ni en el caos. Él apunta más lejos, mucho más lejos, después del quiebre, después de la arrogancia del poder humano, después de la falsa estabilidad que se desmorona, aparece el verdadero desenlace. Daniel ve que los sistemas que parecían eternos no solo caen, son reemplazados. Y no por otro imperio humano, no por una nueva alianza política, no por un líder más fuerte o más inteligente. Son reemplazados por algo que no se puede negociar. Daniel lo describe de una forma que me dejó sin palabras. Un reino que no será destruido, un dominio que no será entregado a otro pueblo, una autoridad que no depende del consenso humano. Ahí entendí algo clave. Todo lo anterior, los pactos, las promesas, los acuerdos, eran temporales porque estaban construidos por hombres. Pero el desenlace no depende de la voluntad humana. Depende de una decisión divina. Y eso lo cambia todo. Porque significa que, aunque el mundo parezca girar fuera de control, no está fuera de control. Está avanzando hacia un punto específico. Un final que no se improvisa. Un cierre que ya fue anunciado. Daniel no presenta ese final como una destrucción sin sentido. Lo presenta como un ajuste. Una corrección definitiva. Como si la historia, después de desviarse una y otra vez, finalmente fuera enderezada. Y entonces entendí por qué estas profecías estaban selladas hasta el tiempo del fin. No porque fueran imposibles de leer antes, sino porque solo una generación viviendo estas condiciones podría entender su peso real. Una generación rodeada de acuerdos frágiles, de líderes que prometen estabilidad, de sistemas que parecen sólidos, pero crujen por dentro. Daniel escribió para personas que verían todo eso y tendrían que tomar una decisión interna. ¿Confías en lo que parece estable o en lo que es eterno? Porque al final, el mensaje de Daniel no es político, es personal. No se trata solo de identificar pactos o líderes. Se trata de discernir dónde está puesta tu confianza cuando todo lo demás empieza a moverse. El desenlace que Daniel vio no depende de que la humanidad se organice mejor. Depende de que el control nunca dejó de estar en manos de Dios, aunque por momentos pareciera lo contrario. Y esa es la revelación final, la más incómoda y la más poderosa al mismo tiempo. Los imperios pasan, los pactos se rompen, las promesas humanas fallan, pero el final ya está escrito. Y la verdadera pregunta no es si ocurrirá, sino si estaremos preparados para reconocerlo cuando suceda.